Todos queremos llegar a lugares desconocidos, buscar respuestas, tomarnos fotos, alardear de dónde estuvimos y que tú no puedes llegar. Los destinos turísticos cada vez son más arriesgados. Mientras más es el nivel de peligro, más caro es lo que te cobrarán para realizar tours a esos lugares. Entre las redes sociales y la competitividad de los millonarios para realizar turismo arriesgado, están las dificultades para rescatarlos. Si llegase a ocurrir una emergencia como sucedió en el sumergible Titán. Quédate con nosotros si quieres conocer cuál era la vida y la trayectoria de las víctimas del submarino Titán y qué los llevó a hacer tan temerario viaje. Bienvenidos una vez más a Fortunas Secretas. El Titanic es uno de los barcos más famosos de la historia. Su hundimiento en 1912 tras chocar con un iceberg en el Océano Atlántico causó la muerte de más de 1.500 personas y se convirtió en un símbolo de la tragedia humana. Desde entonces, los restos del Titanic han despertado interés y curiosidad en muchos turistas e investigadores que quieren ver con sus propios ojos el lugar donde yace el legendario transatlántico. Sin embargo, estas expediciones submarinas no están exentas de riesgos y desafíos. El accidente del submarino Titán fue una tragedia que puso fin a la vida de 5 personas y reveló los peligros y las dificultades de este tipo de viajes. El submarino Titán era un sumergible turístico de la empresa Ocean Gate Expedition, que ofrecía la posibilidad de ver los restos del Titanic en el fondo del mar. El submarino tenía capacidad para 6 personas, un piloto, un copiloto y 4 pasajeros. Estaba equipado con cámaras de alta definición y luces LED para iluminar el lecho marino. El precio del viaje era de $250,000 por persona. El pasado 18 de junio del presente año 2023, el submarino Titán llegó a su primera inmersión hacia el Titanic. A bordo iban 5 personas: Hamish Harding, un explorador y empresario británico; Sashada Dawood y su hijo Suleiman Dawood, empresarios pakistaníes; Paul Henry Nargolet, un buzo y experto francés en el naufragio del Titanic; y Stockton Rush, un consejero y delegado del Ocean Gate. El plan era realizar varias inmersiones durante una semana, pero la primera de ellas terminó en tragedia. 1 hora y 45 minutos después de realizar la inmersión, la comunicación con el submarino se perdió. La Guardia Costera de los Estados Unidos y Canadá inició un operativo de búsqueda y rescate por mar y aire. Sin embargo, las condiciones adversas al terreno dificultaron las labores de localización del sumergible. Se cree que el submarino sufrió una implosión catastrófica debido a la presión del agua a más de 3.800 metros de profundidad. Los restos del submarino fueron encontrados varios días después por un robot submarino. Los 5 pasajeros habían fallecido. El accidente del submarino Titán tuvo graves consecuencias para los familiares y amigos de las víctimas, que tuvieron que afrontar la pérdida de sus seres queridos en circunstancias dramáticas. También tuvo repercusiones legales y éticas para la empresa Ocean Gate, que tuvo que responder por la seguridad y la responsabilidad de su servicio. Además, tuvo implicaciones para la conservación y el estudio del Titanic, que podría verse afectado por el impacto ambiental y cultural del accidente. Sin embargo, tuvo reflexiones sobre los límites de la exploración humana, que a veces enfrenta desafíos insuperables. Pero ¿quiénes eran los pasajeros del submarino Titán? ¿Qué los llevó a embarcarse a esta aventura? ¿Qué esperaban encontrar en el fondo del mar? Estas son algunas preguntas que nos podemos hacer al conocer sus historias. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Nos ayudarías mucho con eso. Hamish Harding era un explorador y empresario británico de 58 años. Era el fundador de Action Aviation, una empresa que operaba desde Dubái y se dedicaba a la venta y alquiler de aviones privados. Harding era un apasionado por la aventura y exploración y el conocimiento. Había viajado al espacio junto a Jeff Bezos a bordo de una nave del Blue Origin. También había descendido hasta el punto más profundo del planeta, en la fosa de las Marianas, estableciendo un récord mundial Guinness por pasar más tiempo que nadie atravesando la parte más profunda del océano en una sola inmersión. Harding estaba casado y tenía 4 hijos. Su esposa, Amanda, dijo que su marido era un explorador por naturaleza y que siempre buscaba nuevos horizontes. Harding se enteró de la expedición del Titanic por un amigo
y decidió participar en ella porque era una oportunidad única en la vida. Es una de las cosas más increíbles que se pueden hacer en el mundo, dijo antes de partir. Shahzada Dawood era un importante empresario pakistaní de 48 años. Era el vicepresidente de Engro, una compañía de inversiones energéticas, y de Dawood Hercules Corp, otra firma de inversores del país asiático. Además, era parte del consejo asesor del Prince Trust International, la organización benéfica del rey Carlos III de Inglaterra. Su padre, Hussein, fue uno de los patrocinadores fundadores de la organización benéfica. Shahzada Dawood era miembro de una de las familias más ricas de Pakistán. Vivía en una lujosa mansión en Karachi y poseía varias propiedades en el extranjero. Era aficionado al golf, al polo y a la caza. Estaba casado y tenía 3 hijos. Su hijo mayor, Suleiman Dawood, lo acompañó en el viaje al Titanic. Suleiman tenía apenas 19 años y estudiaba en la Universidad de Strathclyde de Glasgow, Escocia. Era un fanático de la ciencia ficción, el voleibol y el cubo de Rubik. Shahzada Dawood y su hijo se inscribieron en la expedición al Titanic porque querían vivir una experiencia inolvidable juntos. Es algo que siempre hemos soñado hacer, dijo Shahzada Dawood antes de embarcar. Paul-Henri Nargeolet era un buzo y experto francés en el naufragio del Titanic. Tenía 77 años y había sido comandante de la Armada Francesa. Era director de investigación submarina del RMS Titanic Inc., una empresa propietaria de los derechos del naufragio del transatlántico. Nargeolet había realizado más de 35 inversiones al lugar donde yace el Titanic, siendo uno de los mayores conocedores del sitio. Había liderado varias expediciones científicas y documentales al Titanic, recuperando miles de objetos del barco y contribuyendo a su conservación y estudio. Nargeolet estaba casado y tenía 2 hijos y 4 nietos. Su esposa, Dominique, dijo que su marido era un pionero y un visionario y que dedicó su vida a explorar el mar. Nargeolet se unió a la expedición del Titanic como copiloto del submarino Titán, compartiendo su experiencia y su pasión con los demás pasajeros. El Titanic es una historia fascinante que nunca deja de sorprenderme, dijo antes de sumergirse. Stockton Rush era el consejero delegado de Ocean Gate, la empresa que organizó la expedición submarina al Titanic. Tenía 54 años y era un empresario e ingeniero estadounidense. Era el fundador y propietario de Ocean Gate, una empresa que se dedica a ofrecer viajes submarinos a lugares emblemáticos del océano, como el Titanic, el Lusitania o las Islas Galápagos. Rush era un amante del mar y de la tecnología. Había diseñado y construido varios submarinos, entre ellos el Titán, el sumergible más avanzado del mundo. Rush estaba divorciado y tenía 2 hijos adolescentes. Su ex esposa Jennifer dijo que su exmarido era un soñador y un innovador, que quería hacer accesible el océano a todo el mundo. Rush embarcó en la expedición del Titanic como piloto del submarino Titán, cumpliendo uno de sus mayores sueños. El Titanic es el Everest del mar, dijo antes de partir. Estas son las historias de los pasajeros del submarino Titán. 5 personas que murieron en busca de los restos del Titanic. Su vida nos muestra cómo eran personas con pasiones, sueños y aspiraciones similares a las nuestras. Sus muertes nos recuerdan los riesgos y los desafíos que implica explorar lo desconocido. Su legado nos invita a reflexionar sobre el valor y el sentido de la aventura humana. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Recuerda activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que tendremos para ti durante la semana. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!